en el amanecer de una nueva era para el pueblo de Israel, cuando la arena del desierto aún marcaba las huellas de una generación que había aprendido a confiar a través de la prueba y la espera, surgió la figura de Josué, hijo de Nun, no como un conquistador sediento de gloria personal, sino como un siervo forjado en la obediencia silenciosa, un hombre que había caminado a la sombra de Moisés y que ahora cargaba con una responsabilidad imposible: guiar a una nación entera hacia la promesa que durante siglos había sido pronunciada pero nunca poseída, porque tras la muerte de Moisés, el Jordán se erguía como una frontera simbólica entre el pasado y el futuro, entre la promesa hablada y la promesa cumplida, y fue allí donde Dios habló a Josué con palabras firmes y eternas, ordenándole levantarse en no temer y ser fuerte y valiente, asegurándole que así como había estado con Moisés, estaría con él. Y Josué, consciente de su pequeñez, pero sostenido por la certeza divina, condujo al pueblo hasta las aguas del Jordán en tiempo de crecida. Y cuando los sacerdotes tocaron el río con el arca del pacto, las aguas se detuvieron y se abrieron, permitiendo que Israel cruzara en seco, repitiendo ante los ojos de la nueva generación el milagro que sus padres habían visto en el Mar Rojo, sellando así el liderazgo de Josué y marcando el inicio de la conquista. Pero antes de empuñar espada alguna, Dios estableció prioridades espirituales, ordenando la circuncisión del pueblo en Gilgal y la celebración de la Pascua, recordándoles que la victoria no comenzaba con estrategia militar, sino con obediencia y consagración, y fue en ese contexto que Jericó se levantaba ante ellos como una amenaza imponente. Una ciudad fortificada, antigua y orgullosa, rodeada de muros tan gruesos que parecían burlarse de cualquier intento humano de conquista. Una ciudad que representaba no solo un obstáculo físico, sino un símbolo de todo lo que parecía imposible. Y mientras Israel acampaba frente a ella, Josué se apartó para meditar. Y en ese momento tuvo un encuentro que definiría la batalla antes de que comenzara, porque un hombre con espada desenvainada se presentó ante él. Y cuando Josué preguntó si estaba a favor o en contra, la respuesta fue desconcertante y eterna: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Y Josué comprendió que la conquista no dependía de que Dios estuviera del lado de Israel, sino de que Israel se alineara con la voluntad de Dios. Y postrándose en tierra, recibió instrucciones que desafiaban toda lógica militar, porque Dios no habló de arietes, ni de escalas, ni de asedios prolongados, sino de un plan que parecía absurdo a los ojos humanos. El pueblo debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días en silencio, con los sacerdotes tocando trompetas de cuerno de carnero y el arca del pacto al frente. Y al 7º día, debían rodear la ciudad 7 veces, y al sonido final de las trompetas, el pueblo debía gritar, y entonces los muros caerían. Y aunque Josué sabía que ese plan no podía sostenerse con lógica humana, también sabía que la victoria nunca había dependido de la lógica, y así transmitió las instrucciones al pueblo, no como una sugerencia, sino como un mandato divino, y cada día bajo el sol ardiente. Israel marchó en silencio alrededor de Jericó, mientras desde los muros los habitantes observaban con burla, confusión y temor, preguntándose qué clase de ejército no atacaba, no gritaba, no lanzaba flechas, sino que simplemente caminaba, obedeciendo a algo invisible. Y ese silencio fue más aterrador que cualquier grito de guerra, porque Jericó sabía en lo profundo que no enfrentaba solo a hombres, sino a un Dios que ya había decidido el resultado. Y así pasaron los días uno tras otro, en una prueba de paciencia, fe y disciplina, porque marchar en silencio exige más dominio que gritar. Y obedecer sin ver resultados inmediatos requiere una fe que trasciende la razón. Y cuando llegó el 7º día, el aire mismo parecía cargado de expectativa, porque Israel se levantó al amanecer y comenzó a rodear la ciudad una y otra vez. 7 vueltas completas, y al finalizar la 7ª, los sacerdotes tocaron las trompetas con fuerza, y Josué dio la orden que resonaría a lo largo de la historia: gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Y en ese instante, el sonido del pueblo se elevó como un clamor de fe acumulada,
no un grito de ira, sino de obediencia total, y entonces ocurrió lo imposible, porque los muros de Jericó, que habían resistido ejércitos durante generaciones, comenzaron a temblar, a resquebrajarse y a desplomarse como si una mano invisible los empujara desde adentro, cayendo completamente para que cada hombre subiera derecho hacia la ciudad, demostrando que cuando Dios abre un camino, no hay fortaleza que pueda resistir. Y Jericó cayó no por espada ni por estrategia humana, sino por la obediencia absoluta a una palabra divina. Y en medio de la destrucción, la misericordia también tuvo lugar, porque Rahab, la mujer que había escondido a los espías y había confesado su fe en el Dios de Israel, fue salvada junto con su familia, recordando que incluso en el juicio Dios honra la fe. Y así Jericó se convirtió en la primera victoria de la conquista. No solo una ciudad derribada, sino una declaración eterna de que la promesa había comenzado a cumplirse, y que, bajo el liderazgo de Josué, Israel no avanzaría por su fuerza, sino por su obediencia. Y la caída de Jericó resonó más allá de sus muros destruidos, porque estableció un principio que atravesaría generaciones: que la verdadera batalla se gana antes de ser peleada cuando el pueblo decide confiar plenamente en Dios, aunque el camino parezca ilógico. Y así, Josué quedó marcado no solo como un líder militar, sino como un hombre que entendió que la victoria no se arranca con violencia, sino que se recibe como herencia cuando la fe camina adelante. Y Jericó, la ciudad que parecía inexpugnable, se convirtió en polvo para que Israel entendiera que ningún muro es más fuerte que la obediencia, y que ninguna promesa permanece cerrada cuando Dios decide cumplir su palabra.